Nadie te castiga el haberte drogado, comido y gozado toda la semana. Nadie te castiga más que tu propia ausencia de neurotransmisores al otro día. No hay mayor castigo que el tuyo propio. Pero no es que siquiera es el tuyo propio, porque claro, uno, si estuviera en la voluntad de uno, y esto está por fuera de la voluntad de uno, uno siempre estaría gozando allá arriba. Lo que pasa es que eso no existe. No existe estar todo el tiempo allá arriba gozando. En un momento caes, y en ese caer, ahí está el castigo. Ah, pero que Dios, ningún Dios, ningún padre, ninguna madre, ningún machismo, ningún feminismo, ningún nada es si yo caminé hacia un agujero y me caí y me duele la caída. La ley introduce que el goce tiene un orden que genera creaciones. Alejandro Campota aquí, bienvenidos a la cuarta clase ya de psicopatología. El título es La pulsión, cuerpo e historia. Vamos a tocar 3 puntos, como siempre. El primer punto vamos a retornar sobre el concepto de trauma y sexualidad. En el segundo punto vamos ya a ponernos a ver específicamente la constitución subjetiva y qué es lo que el sujeto hace con la pulsión sexual. Y por último vamos a entrar en la cuestión de los diques culturales, la ley, la prohibición del incesto y el concepto de nombre del padre, ya concepto de Jacques Lacan, que nos va a permitir empezar a hablar de la diferencia más radical entre neurosis, perversión y psicosis. Dijimos hasta ahora que el primer concepto de Freud acerca de la causación de las neurosis fue el trauma. Ahora, ¿qué pasó? Este concepto se le complejizó en el momento en que él advirtió que la constitución sexual universalmente siempre devenía traumática y tuvo que rearmar o reescribir lo que venía pensando hasta entonces. No abandonó su concepto de sexualidad como etiología, como causa, pero necesitó ampliar este concepto. Esta ampliación implicó, como vimos la clase pasada, desde luego que una negación, si se quiere, una complejización. Este concepto implicó un más allá grosero de la genitalidad y ya nos empieza a introducir en una energética corporal en la cual nosotros reconocemos zonas del cuerpo que están tomadas o cargadas de energía, que denominamos, disculpen, yo le puse la abreviatura acá, zonas erógenas. Las zonas erógenas son las zonas del cuerpo que son susceptibles de fuerte aumento de tensión y distensión. Pensemos que la lógica, nuevamente, del placer y el displacer es la tensión y la distensión, que la lógica del orgasmo es tensión, distensión, tensión, distensión, que básicamente toda la vida está fluctuando en torno a esos dos polos, en donde hay aumento y descarga, y la energética que compone la configuración erógena de un cuerpo es en sí lo que Freud llama pulsión. Entonces, desde el trauma, Freud atravesó una serie de conceptualizaciones que lo llevaron a pensar la pulsión como elemento universal, que lo llevó a establecer la sexualidad infantil como elemento universal. Y recordemos cómo define Freud a la pulsión. En la página 153 de 3 ensayos, Freud refiere o define a la pulsión como un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, como un concepto limítrofe, como un límite entre el cuerpo y la mente. En el sentido estricto, Freud va a distinguir a la pulsión del estímulo. El estímulo proveniente del mundo exterior, como puede ser la temperatura, como puede ser la luz, como pueden ser un montón de variables ambientales, a diferencia de los estímulos que provienen del mundo interior. Ahora, esa relación entre mundo exterior y mundo interior es un poco compleja, porque vamos a ver qué dice Freud sobre la pulsión. La pulsión es el representante de una fuente de estímulos intrasomática. Si decimos intrasomática, referimos que la fuente de estos estímulos está adentro del cuerpo, es lo que justamente significa la palabra intrasomático, es decir, es del interior. Entonces la pulsión es algo que está entre la mente y el cuerpo, que trata de agarrar esa banda de Moebius de la que hablábamos la primera clase, ¿se acuerdan? Y que trata de ubicar ahí, justamente en ese link
que les cuento, ya Descartes, René Descartes, en el Tratado de las Pasiones del Alma, había ubicado en la glándula pineal esa comunicación entre la res cogitans y la res extensa, entre la cosa que piensa y la cosa material o el cuerpo. Freud trata de ubicar ahí va a poner su trieb, su pulsión, su concepto de pulsión. Representa entonces al cuerpo ante lo anímico. La pulsión entonces es de lo anímico lo más cercano al cuerpo y del cuerpo lo más cercano a lo psíquico. Dicho de otra manera, es el embajador de la nación cuerpo en la nación del psiquismo. O, podríamos decir, es el embajador del psiquismo en la nación cuerpo. Quizás no se está entendiendo, lo vuelvo a explicar mejor. En un país nosotros tenemos embajadas que representan a estados extranjeros. En la Argentina tenemos la embajada, por ejemplo, de Uruguay. El embajador de Uruguay no es Uruguay, no es el Estado de Uruguay, pero representa al Estado de Uruguay en territorio argentino. Por lo tanto, la pulsión es el representante, es el embajador del cuerpo, del interior del cuerpo, en el territorio de lo psíquico. La sexualidad va a estar referida a este concepto. Y en el fondo, siempre, 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 la cara última de los síntomas, de los padecimientos, de las angustias y de las inhibiciones van a ser sensaciones corpóreas. Lo digo una vez más, la cara última de todo lo que sentimos y de toda nuestra armazón sintomática es una cara real. Así se le dice en el discurso poslacaniano. Se le dice cara real o hueso duro del síntoma. Quizás hueso duro lo inventé yo, pero cara real. Se le puede decir también el núcleo o el molusco en torno al cual, ¿cómo era? El grano de arena en torno al cual el molusco forma la perla, así se le decía en Psicopato cuando yo cursé, que estaban, eso es una frase extraída de un historial de Freud, de fragmentos de un caso de histeria, del caso de Dora. Pero ¿a qué se refiere cuando se habla del síntoma y la cara real del síntoma? A que en el fondo está pegado al cuerpo. ¿Pero de qué cuerpo estamos hablando? ¿Estoy hablando de este cuerpo? ¿De esto? Sí. Estoy hablando de lo que sucede ahí. De lo que sucede a nivel corporal. En el fondo, todo síntoma, toda defensa es un rechazo a sensaciones displacenteras y un intento de resolución fallida de un conflicto que me aumentaba la tensión, pero que yo no podía descargar por las vías que tenía conmigo en ese momento. Esto implica, entonces, que un psicoanálisis nunca es algo enteramente intelectual, no puede ser algo enteramente intelectual, aunque tenga momentos que son intelectuales. El proceso de psicoanalizarse no es qué interesante, me acuesto en el diván o me siento en la silla, qué interesante, me pasó esto con mi madre, me pasó esto con mi padre, recuerdo tal cosa, ahora entiendo. No es de acá. En un proceso de psicoanálisis se mueve el cuerpo, pero se mueve el cuerpo groseramente. Se mueve el cuerpo de forma tal de que una persona que tenía cierto lenguaje corporal empieza a tener otro a partir de un proceso analítico. Por ejemplo, una persona que caminaba así, entonces tal cosa, a partir de analizarse empieza a pararse, empieza a poder abrirse, abre canales. Ahora esos canales que los inventamos, no los inventamos nada, son medibles en términos de serotonina, en términos de neurotransmisores, en términos de contracturas, en términos de jaquecas, en términos de un montón de cuestiones, porque los conflictos están alojados en nuestro cuerpo. De ahí que un discípulo de Freud, llamado Wilhelm Reich, creó lo que se denominó la bioenergética, que era el estudio del cuerpo y cómo el cuerpo y el psiquismo habían formado esa forma particular. Por eso la atención a las formas del cuerpo no es algo vano. Y muchos discursos pretenden juzgarlo como algo banal. Sin embargo, el concepto de belleza, de armonía, existe desde Babilonia, desde Sumeria. Es decir, si bien tiene variables culturales, desde luego, hay cuestiones en relación a, de nuevo, y discúlpenme que me repita, la energética corporal que necesitan tener un lugar. Más lugar en el psicoanálisis que el que se da
el que se le da hoy en día. Pero volvamos en resumidas cuentas, entonces este punto número 1, nos tenemos que llevar que del trauma pasamos a la pulsión, y la pulsión es el representante de una fuente de estímulos intrasomático en continuo fluir que le impone a la vida anímica que tramite este estímulo. Por lo tanto, una pulsión no tramitada es en sí traumática. Esto hace que el trauma ya no sea por un evento sucedido, porque te pasó esto con tal primo, o porque te pasó esto con un amiguito de la secundaria, o una amiguita de la secundaria, o porque tal fulano adulto, o tal... No, obviamente que eso va a incidir un montón, son las vivencias accidentales que alguien tiene en la infancia y inciden mucho, pero no es lo esencial de la cosa. Lo esencial de la cosa es que nosotros portamos el germen de la neurosis porque portamos el germen de nuestras ebulliciones corpóreas con las cuales tenemos que hacer algo. Y la infancia se trata de eso. En la infancia nosotros vamos constituyendo a partir de nuestro manejo psíquico y que a medida que vamos teniendo cada vez más voluntad, a medida que vamos teniendo cada vez más posibilidad de controlar lo que sucede a nivel del cuerpo, vamos haciendo una transformación, una alquimia que pasa de sensaciones burdas a sensaciones sutiles, lo que nos lleva al segundo punto de la clase de hoy. En psicoanálisis se repite hoy muchísimo la frase "Wo es war, soll ich werden", que significa donde ello era, en verdad donde eso era o estaba, donde eso existía, debo yo advenir o debo yo ser, constituirme allí. En criollo, donde ello, esto debería ser así, perdón, el ello lo tenemos que pensar en términos de la segunda tópica freudiana, que divide el aparato psíquico en yo, ello, super yo. Ich, es y über ich. Wo es war, donde ello era, existía, estaba. Donde ello era, yo debo advenir. Este yo también debe ser leído en términos de la segunda tópica. Para los que no vieron segunda tópica, en la segunda tópica simplemente es un reordenamiento nuevo de los conceptos de 1923. En el ello se ubica todo el campo pulsional y todo el proceso energético no ligado, no simbolizado por representaciones palabra. El yo es esa instancia que necesita procesar los influjos provenientes del ello, que obviamente en el ello podemos ubicar al cuerpo. En esta frase nosotros ubicamos el núcleo central del psicoanálisis y el eje de todo tratamiento. En un tratamiento hacemos esto. En la constitución subjetiva, en el crecimiento, se espera que un niño haga esto. En un psicoanálisis no se hace más que lo que se espera que un niño haga en su infancia, pero que siempre es fallido, y que lo terminamos haciendo con un trabajo interno, que tiene que ver con advenir, con que nosotros advengamos, con que el self, con que nuestro deseo, con que nuestra posición advenga allí donde ello, lo pulsional, estaba. Que venga allí donde lo que había antes era simplemente una tormenta electroquímica de sensaciones que nos controlaba a nosotros. Que podamos hacer algo con eso. Quizás está quedando muy enigmático. Voy a tratar de llevarlo más a lo concreto. En la constitución subjetiva, un bebé pasa de ser un ser completamente desvalido, de ser un ser completamente atado a lo que el otro decide sobre él, porque un bebé no puede sostener ni su propia cabeza, no puede, si tiene hambre no se puede conseguir su propia comida, no puede sobrevivir por sus propios medios, entonces depende absolutamente de la madre. Ese crecimiento lo va a llevar a cada vez más anteponerse a la incidencia del cuerpo que constantemente acicatea y presiona su psiquismo a fin de la descarga, con el fin de la descarga. El cuerpo busca el principio de placer, mientras que el sujeto trata de elevarse por encima del principio del placer
y transformar esa energía densa que busca el placer instantáneo en energía más bien sutil, más bien el concepto ahí es sublimada. Se los voy a explicar, ahora que me está viniendo esta idea, se los voy a explicar a partir de la diferencia entre una satisfacción instantánea y una satisfacción a largo plazo. Vamos a hacer de nuevo nuestros ejes cartesianos, que ya estamos enamorados de ellos. Cuando uno busca la satisfacción instantánea y uno quiere simplemente sentir placer, entonces lo que uno hace es obtener un pico de placer y luego eso cae. Pensemos, si uno, no sé, le gusta comer, ¿cuánto uno dura en comerse una media luna? ¿Cuánto tardas en comerte una media luna? Estamos de acuerdo que las medialunas son bastante malas para nuestra salud. Con esto no estoy haciendo una crítica del placer vital, claramente el placer vital está excelente, pero pensemos en sí, el valor nutricional de una media luna casi no existe, de hecho es más lo mal que te hace que lo que bien te hace, ¿no? Es energía rápida, es pura azúcar y pura grasa mala, y pura azúcar también, blanca, metida ahí, no sé cómo, no sé cocinar medialunas, pero bueno, se entiende, que genera un pico de glucosa, genera un pico de sentirse bien, y eso produce placer, porque por eso se produce el placer en comerse una media luna, o comer comida rápida, que además está armada y pensada para darte ese rush, ese subidón de energía, tal como si estuvieras consumiendo cualquier otra droga. Pero vamos con el alimento, que generalmente no se suele pensar como droga, pero en verdad es lo mismo. Recuerden, estamos en una sociedad de consumo. La sociedad de consumo genera que estemos atados a las satisfacciones rápidas. Por eso muchas personas no pueden lograr cosas más piolas en la vida y no pueden trascender el plano del cuerpo buscando la satisfacción del placer, que es lo que nos venden hoy en día. Aparto un poco esa crítica social, después vuelvo sobre ella. ¿Qué pasa si me como una media luna? ¿Cuánto tardo? Yo creo que tardo 20 segundos. ¿Y qué pasa? Tengo un pico, la paso bien y después, obviamente, caigo. Entonces, ¿cuánto tiempo estoy acá arriba? En el placer de la media luna. Nada. Pensemos también en la satisfacción sexual, en el orgasmo. En el orgasmo no, porque eso es un concepto un poco más amplio. Pero pensemos en la eyaculación masculina o en el orgasmo femenino. ¿Cuánto dura? Es tremendo, pero ¿cuánto dura de verdad? Toda una sociedad armada en torno a la búsqueda del placer por algo tan etéreo, por algo que no dura nada y que una vez que pasó, ¿cuánto dura? Menos de un minuto. Y una vez que pasó, de nuevo buscar algún otro goce, ahí a prenderse el pucho, después a comer algo rico, después a cagar, porque cagar es un placer. Recuerden toda la cuestión sádico-anal con respecto a la pulsión anal. ¿Y después qué? Y después ver películas y entonces gozar viendo y que te ilumine los destellos de luz que te hacen activar la corteza occipital a lo loco. ¿Y después qué? Bueno, y después volver a coger, y después volver a fumar, y después volver a comer, y después ya todo eso ya empieza a ser todo un placer medio chotén y medio pedorro, y entonces lo que uno termina haciendo es, bueno, vamos a fumar un porro para aumentar estos placeres. Entonces te drogás. Y claro, te drogás y ahí de nuevo reencontrar los placeres porque drogado, entonces la media luna es, uff, qué media luna, la mejor media luna del mundo, mirá lo que es esto. Esto es un manjar de los dioses, mirá esta media luna. Y todo vuelve a tener otro sentido, claro, porque estás drogado. Pero mientras estás drogado, estás disparando dopamina, serotonina, estás tirando un bombardeo químico a tu cerebro que después al otro día no tenés nada. Estás vacío, entonces al otro día estás todo como un zombie. ¿Y qué termina pasando, por ejemplo, con las personas que consumen marihuana todos los días? Termina en un estado de bradipsiquia. La bradipsiquia es un enlentecimiento general de las funciones psíquicas. ¿Por qué? Porque faltan químicos. De nuevo, acá hay una pata química. Faltan químicos a nivel corporal. Entonces la persona está en un estado de enlentecimiento, de irritabilidad constante, claro, porque nuevamente ese polo del placer no lo encuentra. La búsqueda del placer siempre termina siendo fallida en última instancia.
esa búsqueda de la satisfacción instantánea nos hace estos picos. ¿Qué es lo que quiere un bebé cuando llora? Un bebé cuando llora busca la satisfacción, porque estamos, iba a decir encarnados, perdón, no quiero meter términos que no sean psicoanalíticos, estamos metidos, arrojados a nuestro cuerpo y no nos queda otra que vernosla con él. Ahora, claro, tenemos grabado un chip desde que nacemos, que es el principio de placer, pero el principio de placer es irrealizable. Yo no puedo guiar mi vida guiado por el principio del placer, porque es una vida que va a la muerte directo. Guiarme todo el tiempo por el placer es correr a la muerte, porque si busco todo el tiempo el placer, entonces no me cuido en el hoy, no hago deporte porque es displacentero, no hago, en fin, se entiende, como mal, no me cuido, no hago esto, no hago lo otro, entonces finalmente, claro, me muero antes. Ahora, al bebé lo que le pasa es que, como él no tiene todavía su constitución psíquica, su constitución subjetiva armada, lo que le pasa es que él no puede dominar esa pulsión y necesita de la asistencia de un otro. No es que el bebé siente esas sensaciones displacenteras provenientes del mundo interior y se dice a sí mismo, no pasa nada, niño recién nacido, es que tienes hambre. El hambre es una sensación que es impermanente, pasará, así que entra en un estado de paz, cálmate, desapégate de esto y luego pasará. No tiene palabras porque el bebé ni habla, entonces está a merced de estos flujos o estas tormentas químicas del cuerpo, está a merced de sus sensaciones. Existe otra forma de placer, más sutil. Acá estamos hablando de algo, de los polos, de la densidad o de lo denso y del polo de lo sutil. Existen placeres que tardan mucho más tiempo en constituirse, pero que te dejan allá arriba también mucho más tiempo. Yo puedo ver un video, yo puedo ver una peli y también me veo una peli, hago un pico y caigo. O puedo sentarme a leer un libro, que se los recomiendo, es una actividad excelente. Meditar, leer libros, embarcarse en cosas que requieren tiempo, porque eso te conduce a lugares muy parecidos a estos, pero que no son exactamente estos, aunque vibran muy alto. La única diferencia es que se tarda tiempo en llegar a ellos. Entonces yo por ahí recién llego al placer de estar leyendo un libro a la media hora de estar leyendo el libro. Pero luego me puedo mantener más tiempo acá. Creo que se está entendiendo. Entonces, por un lado tenemos un aumento y descarga, y por el otro lado tenemos un aumento del placer y un sostenimiento más a largo plazo en este placer. Placer a largo plazo. En la obra Think and Grow Rich de Napoleon Hill, que traducida es piense y hágase rico, piense y vuelva a ser rico, tiene un capítulo entero dedicado a la sublimación de la pulsión sexual. Y hoy estamos totalmente tomados por la satisfacción plena de nuestra pulsión sexual, en especial de la masturbación. De hecho, con toda esta pandemia, lo que apareció a nivel grosero, a nivel dicho por muchos lados, es masturbate. Habilitación a la masturbación, dale, anda, hacelo. Fenómeno. Ahora, el problema no es masturbarse, el problema es que cada vez que una persona se masturba constantemente, lo que está haciendo es gratificarse a nivel instantáneo y después caer. Y nunca llega a una constitución en la cual pueda sostener un estado energético que vibre más alto y que se mantenga más tiempo. No me voy a meter con esto ahora, podríamos hablar horas de esto, podríamos hablar horas en torno a cómo los yogis que practican yoga y que tienen un montón de conocimientos con respecto a la alimentación, con respecto al movimiento del cuerpo y con respecto a la sexualidad, ¿por qué los yogis no eyaculan, por ejemplo? ¿Por qué existe un estado de los yogis que se llaman brahmacharis, que lo que hacen es no
descargan su energía sexual, sino que la transforman y la subliman en otras cosas. Ahora, me dirán los psicoanalistas que la sublimación es un concepto teórico. Sí, no. La sublimación es justamente el pasaje, la transformación de la meta sexual, de la pulsión, en una meta de índole cultural. Así la define el psicoanálisis, ¿no? Si no, podemos traer la cita de Freud y ver qué dice Freud exactamente. Pero es eso. ¿Y qué ocurre ahí? Ocurre que Freud está pescando algo, está, como les decía en las clases pasadas, redescubriendo algo que ya existía en la civilización humana, Qué pavada lo que estoy diciendo. En la humanidad, en la cultura, en las cunas de nuestra civilización. Quizás no en la civilización occidental, él la redescubre en el seno de la civilización occidental, y dudo mucho que tampoco existiera en la civilización occidental, porque en la Edad Media hubo místicos muy grosos, entre ellos Meister Eckhart, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que dijeron cosas muy, muy elevadas con respecto a cómo manejar la mente y el cuerpo, que requieren atención. Y tenemos que empezar a dejar de pensar en la Edad Media como esos años oscuros dominados por la Iglesia, quiero aclarar que no soy religioso, no voy a la Iglesia en absoluto, pero tenemos que empezar a pensar que algunos saberes no son exactamente los saberes que nos llegaron a nosotros de niños, que nos llegaron a nosotros a través de catequesis y a través de lo que nos enseñaron, sino que tienen otras vueltas. Bueno, Freud redescubre algo muy interesante. Redescubre que la pulsión es energía que puede ser utilizada. De hecho, la vida de Freud tenía muy poca sexualidad manifiesta. Freud no era un tipo muy sexual en su vida, porque lo que hacía era transformar la energía. Grandes pensadores, muchísimos, que han armado cosas geniales, muchos no se masturbaban todos los días, no veían porno todos los días, no se la pasaban gozando. Esta es una sociedad de goce pulsional. Por eso es una sociedad de consumo y por eso nos tienen atados a la satisfacción instantánea. Bien, la constitución subjetiva lo que va a hacer es intentar dominar la pulsión de alguna manera. Y la mejor manera de dominar la pulsión es a través de la sublimación. Es la sublimación lo que permite que una persona pueda tener grados de paz, armonía y bienestar adentro más elevados. Nosotros ya vimos en el curso de introducción al psicoanálisis los conceptos de sublimación y represión. Gente de grafología, recuerden que lo que yo nombro como curso de introducción al psicoanálisis es lo que a ustedes les corresponde como psicología general. Es lo mismo, ¿sí? Son esas 15 clases que están subidas en este mismo canal. La sublimación es entonces la transformación de la pulsión. Es la alquimia de la pulsión. Cada vez desde ahora que vean esto, significa pulsión. Ahora, la pulsión tiene varios destinos. En sí tiene 4. Nosotros en la cursada anterior y en esta solo vamos a ver 2. No nos da el tiempo. Les enuncio esos 4. La sublimación, la represión, la transformación en lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. Vamos a ver solo 2 porque no nos da el tiempo. La sublimación y la represión. Ya lo vimos juntos y si no lo recuerdan les dejo la tarjeta con la clase, el link ahí arriba. Recuerden que cuando en la constitución subjetiva del niño se está atravesando la etapa oral, la etapa sádico-anal y luego la etapa fálica con el advenimiento del complejo de Edipo, también se van a comenzar a constituir los diques psíquicos de la vergüenza, el asco y la moral. Y la cultura va a demandar o le va a pedir a este niño, la cultura, el orden cósmico, la creación cultural, le va a pedir a este niño que transforme, que deje ese goce corporal, vacía el cuerpo de goce. Y dependiendo de cómo se den el interjuego de las condiciones hereditarias del niño, de las relaciones familiares del niño y de su inscripción en esa familia, el niño va a poder o sublimar una buena parte de su pulsión
o buena parte de esa pulsión quizás quede fijada a la fantasía genital infantil, perversa, polimorfa e incestuosa, y quede entonces en un estado de no sublimación. Eso, en un comienzo, es guardar goce para sí mismo. Viene la cultura, le pide al niño que abandone el goce y el niño dice, sí, lo abandono. Le da un pedazo de su goce, pero con la otra mano se esconde un pedazo para sí mismo. Eso que se esconde lo sigue gozando en términos infantiles, pero luego le va a retornar porque lo va a tener que reprimir. Y aquí está la diferencia entre el engaño y la represión. Una cosa es que yo no quiera que vos te enteres qué hice anoche. Y otra cosa es que yo no me quiera enterar qué hice anoche. Si yo no quiero que vos te enteres qué hice anoche, entonces te miento. Te digo, fui a tal lado, pero fui a tal otro. En cambio, otra cosa es que ni yo mismo quiera ver. Eso es la represión. Ni yo mismo quiero ver dónde gozo. Eso es lo que nos genera en la neurosis el gran problema de que el neurótico quiere curarse y no quiere curarse a la vez. Los neuróticos vienen a un psicoanálisis a fin de buscar alivio curándose, pero no quieren resignar el goce, pero no quieren dejar de gozar. ¿Cómo dejar de gozar? Diría, pero si la persona está sufriendo, ¿de qué estás hablando? Hay un goce en el síntoma. El síntoma en sí, el síntoma neurótico, tiene un núcleo de goce. Es la cara real del síntoma y es la razón por la cual un síntoma es muy difícil de mover. Salvo que la persona ponga todo su empeño, todo su amor y toda su energía en hacer su trabajo analítico de psicoanálisis. Y entonces, analizándose, puede ir abriendo capas de su ser hasta que logre entender dónde es que sigue gozando y logre así dejar de gozar y abandonar el goce. Cuando se produce la cura, no es que se abandona el goce como se abandona, no voy a hacer esto porque está mal, no es desde ese lado, no es dejo de fumar porque está mal dejar de fumar, es dejo de fumar porque ya no siento ganas de fumar, porque el fumar me hace mal y en algún momento gocé de esa activación que me daba el fumar y hoy no, porque soy consciente, porque tengo una conexión mucho más cercana con mis sensaciones, porque soy consciente de que es mucho mejor una fluctuación en paz y en bienestar que un electrocardiograma pulsional, que es lo que te hace, por ejemplo, el cigarrillo. Vos te prendés un pucho y el corazón te empieza a bombear a 1000. Y ahí tenés un rush, un pico, un subidón, ¿vieron? Como un subidón tipo éxtasis. El subidón, tenés el subidón y estás arriba. ¿Pero cuánto tiempo? 2, 3 segundos. Después te quedás con lo malo del cigarrillo. Lo bueno del cigarrillo dura 2, 3 segundos. Después te quedas todo lo malo. El olor, el corazón y la tasa cardiorrespiratoria alterada. Todo el chakra a nivel garganta y corazón tomado. A ver, no está mal fumar para nada. Y no está mal fumar tabaco. El tabaco es una planta de poder que se utiliza en rituales chamánicos desde siempre. Pero, ¿saben qué? Algo interesante con respecto al tabaco. Los habitantes originarios de América usaban el tabaco como un preludio para comunicarse con sus espíritus, con espíritus mayores. Por lo tanto, se fumaba tabaco, que generalmente no se fumaba como lo fumamos hoy. Lo habrán visto en algún ritual, quizás generalmente se fuma el tabaco mapacho. Por favor, toda la persona que sepa de chamanismo me escribe comentarios, me deja anotaciones, todas las críticas, todas las cuestiones bienvenidas, me las anotan abajo. Por favor, yo respondo a todos. El tabaco mapacho se fuma de una forma muy particular porque se largan bocanadas de aire, pero se utiliza para después utilizar otras plantas. Bueno, cuentan que cuando el español llega, que cuando el conquistador llega, el habitante originario de América no le da todas las plantas, le da solo el tabaco, que es el preludio, pero después no, pero un preludio que nunca llega, un preludio que nunca te llega al siguiente movimiento.
que era la conexión con el espíritu. Por eso fíjense qué interesante cómo sobrevive el tabaco en nuestra cultura. El tabaco sobrevive como un momento de conexión con uno, si se quiere, como, ¿vieron? Tipo Leonardo DiCaprio en Titanic, mirando las estrellas, el joven con toda la vida por delante, fumando y largando el humo. Gandalf, con su gran pipa, haciendo los barcos y volando con el humo, pensando, tratando de conectarse. ¿Con qué? Con el espíritu. ¿Y por qué entonces nos fumamos 20 Marlboro por día? Sí, porque ese espíritu nunca llega. Porque estás... Y constantemente esa, y no se produce el movimiento. Quedaste en un loop. Quedaste en el loop del consumo. Lo mismo puede pasar con la marihuana. La marihuana puede abrir portales o uno puede quedar parasitado por la planta. La marihuana es una planta que parasita y hay gente que está parasitada por el espíritu de la marihuana. El espíritu de la marihuana. No es que estoy hablando de que existe un espíritu y decir, podría tranquilamente hablar en esos términos. Es lo mismo, porque lo que produce es una cuestión energética a nivel interna de la persona que se aferra a la sensación que le produce la planta y entonces lo que está buscando es un loop de sensaciones. Quedó atado. Bien, me fui por 20.000 lados, pero la represión entonces es cuando la pulsión que quedó fijada a la fantasía sexual infantil tiene que ser reprimida. Si hay represión, no tenemos transformación, no tenemos alquimia, tenemos retorno de lo reprimido. Y si tenemos retorno de lo reprimido, ¿qué tenemos? No tengo a nadie enfrente, maldito COVID. Tengo muchas ganas de volver a tener gente enfrente. Tenemos retorno de lo reprimido y si tenemos retorno de lo reprimido, tenemos síntomas. El síntoma neurótico es el retorno de lo reprimido. El síntoma tiene toda una cara interpretable, esto sería un síntoma. Pero un núcleo duro, un hueso real, que es el goce pulsional. Vamos ahora a pasar al punto 3. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bastante bien. En el punto 3 vamos a charlar sobre los diques culturales y el concepto de nombre del padre, que es un concepto de Lacan. El concepto de nombre del padre, que vamos a cerrar hoy con este concepto, nos va a distinguir neurosis de psicosis. En verdad, a mí no me gusta nombrarlo así. Lo nombraría de otra manera, pero es como está ubicado en el discurso analítico. Vamos a ver cuál es su función. Es la misma que la de los diques culturales. Y recordarán las clases de introducción al psicoanálisis o psicología general, para los de grafo, que hablábamos de los diques de la vergüenza, el asco y la moral, que le demandaban al niño abandonar el goce. Entonces, ¿cuál es la función tanto de los diques culturales como del nombre del padre? Es instar, mover al sujeto. ¿Dónde me quedó el azul? Si yo tenía un marcador azul, acá está. Mover al sujeto a abandonar el goce corporal. Es instar o mover al sujeto a abandonar el goce corporal, el goce instantáneo, la satisfacción instantánea, estar tomados por todo el tiempo, tener que estar gozando, 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 y si no gozo me pongo mal, y si no gozo me pongo agresivo, y si no gozo sufro. El nombre del padre, los diques culturales de la vergüenza, el asco y la moral, van a vaciar al cuerpo de goce. Y no hay nada que vibre mejor que un cuerpo vaciado de goce, porque un cuerpo plagado de goce es un cuerpo que está atado a un loop de placer. Un loop es como en el Correcaminos, cuando el Correcaminos era perseguido por el coyote y pasaban siempre por la misma iglesia, por el mismo correo, por la misma casita, por la misma montaña, siempre en un loop, siempre en un día de la marmota, siempre volviendo a lo mismo. Ese loop de goce tiene atados a millones de personas. Millones de personas no pueden dejar de consumir y de gozar por las mismas vías pulsionales desde hace años. Entonces, el abandonar ese goce trae grandes y hondos beneficios a nivel subjetivo. Ahora, ¿cómo fuerza abandonar el goce?
se introduce la dimensión de la ley o el orden. Cada vez que yo escribo esto, lo pongo así, desde luego, saltan muchas voces a criticar esta concepción de ley y orden. De hecho, yo mismo lo habría criticado hace 5 años, hubiera saltado a zapatazos a tirarle a quien dijera eso, nombrándolo como ¿qué ley? ¿Qué orden? ¿De qué hablas? Además me podrían decir, Alejandro, no sos un contradictorio, si al principio dijiste que no había un orden, que no había... ¿Cómo es que hay un orden y un desorden mental? ¿Se acuerdan de la primera clase, lo normal y lo patológico? Bien, este orden no es un orden político, no es un orden partidario ni siquiera, no es una constitución nacional, no es un grupo de leyes, este orden no es un orden particular. No es el orden del capricho, de lo que a uno se le ocurre o de que a tu presidente se le ocurre o que a tu general se le ocurre o a que tu rey se le ocurre. No se trata de eso. Se trata de un orden acerca de la naturaleza, de cómo se produce el anudamiento corporal. ¿Qué cazzo estoy diciendo? Algo en verdad muy simple. La ley introduce frente a la pulsión la concatenación de eventos que hacen que el goce tenga costos. Dicho de otra manera, yo sé que no se está entendiendo, pero todavía tenemos una clase más, que es la clase 5, para ver estas cosas. Dicho de otra manera, la ley, si es aceptada por el sujeto, propone nuevos mundos para explorar. La ley no es una ley represora, no es un estado de sitio, no es una junta militar haciendo un proceso de reorganización nacional, no es la Unión Soviética, no es el nazismo, no es el neoliberalismo. La ley, en este sentido, simplemente introduce que A produce B. Es una ley causal, es una ley que genera la conciencia en el sujeto de que tal como es la causa, es su efecto. Tal como conduzco mi cuerpo, produzco mi realidad. Nuevamente, y no me canso de decirlo, vayan a la clase de creación de la realidad. Tal como yo gozo, es tal como yo pienso. Tal como yo pienso, es tal como yo actúo. Y tal como yo actúo, es como yo vivo. Generalmente, cuando uno tiene la vida mala, cuando uno le va mal en la vida o está sufriendo en la vida, uno lo que tiende a hacer primero es cambiar las acciones. Pero uno la pifia, porque no sirve cambiar acciones. Desde el día de mañana me voy a levantar temprano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No sirve. Estás condenado a fracasar. Nadie sale de un loop, de una repetición, nadie sale de un pozo simplemente cambiando las acciones. Puede ayudar mucho a cambiar las acciones, pero inevitablemente se va a fallar porque la acción está determinada por el pensamiento y el pensamiento está determinado por el goce, por la estructura en la cual yo estoy gozando de este plano de existencia. Entonces, en el fondo, ¿qué hay? En el fondo, ¿qué introduce la ley? En el fondo, la ley introduce la consecuencia, discúlpenme que lo diga así, pero lo explicaré mejor, la consecuencia kármica de las cosas. Cuando digo de la consecuencia kármica, no estoy hablando de una justicia divina. No es que viene un Dios Buda o un Dios Jesucristo, un Dios Dios, un Dios Jehová o un Dios el que sea, o una diosa, o tal creador de tal religión, o tal creadora de otra religión, a pegarte porque hiciste mal las cosas. No se trata de un castigo, se trata meramente de que lo que vos producís a nivel interno te produce una consecuencia. Nadie te castiga el haberte drogado, comido y gozado toda la semana. Nadie te castiga más que tu propia ausencia de neurotransmisores al otro día. ¿Se entiende? No hay mayor castigo que el tuyo propio. Pero no es que siquiera es el tuyo propio, porque claro, uno, si estuviera en la voluntad de uno y esto está por fuera de la voluntad de uno, uno siempre estaría gozando allá arriba. Lo que pasa es que eso no existe.
No existe estar todo el tiempo allá arriba gozando. En un momento caes, y en ese caer, ahí está el castigo. Ah, pero que Dios, ningún Dios, ningún padre, ninguna madre, ningún machismo, ningún feminismo, ningún nada. Es si yo caminé hacia un agujero y me caí y me duele la caída. No pasa nada, de última me volveré a parar si es que no me rompí todo y volveré a salir caminando. Nada del otro mundo, ninguna condena próxima vida, ninguna condena en el infierno, nada. La ley introduce que el goce tiene un orden que genera creaciones, que nuestra actividad psíquica, que nuestra actividad corporal crea cosas. Entonces, una persona que todo el tiempo presenta el síntoma, por ejemplo, de que no tiene energía y que está dormida todo el tiempo, pero come re mal, al mediodía se clava un plato de fideos o de ravioles a los 4 quesos con Coca-Cola, y es verano y está todo sudado y en la oficina no tiene lugar y tal cosa y tal otra y se queja de estar todo el tiempo cansado, letárgico, y todos los días cuando llega a su casa prende el portal de porno, se masturba, eyacula todos los días, y claramente ahí tenemos un complejo psicofísico que todo el tiempo está viviendo el castigo de la ausencia de poder llegar a otros lados. Porque claro, la eyaculación constante elimina una energía muy poderosa todos los días. La comida la comida es la energía esencial a partir de la cual vivimos. No da lo mismo lo que comemos, no da lo mismo lo que consumimos, porque es lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. De esto se trata la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva es entender que somos los creadores de nuestra realidad porque nosotros tenemos el orden de decisiones que tomamos. No es que nos castiga el otro, simplemente es, bueno, te gastaste todas tus reservas de dopamina porque te drogaste una noche yendo a bailar tecno, tomaste pastillas y bueno, vas a estar deprimido en la semana. Es así. Nuestro dealer interno, el hipotálamo que va generando, todas las glándulas que van generando hormonas, neurotransmisores, se agotan. Y algunas se tarda tiempo en reponerlas. Entonces, los diques psíquicos vacían el cuerpo de goce y no hay nada mejor que abandonar el goce, porque eso es lo que permite crear realidades, crear la sublimación, devenir artista, devenir creador, devenir profesional, devenir alguien que está conectado con el otro, devenir alguien que puede hacer lazo social, que tiene la capacidad de amar y trabajar. El nombre del padre, de nuevo, yo le cambiaría el nombre, no me gusta, una cuestión estética personal. Es un concepto de Lacan, lo voy a retomar la clase que viene porque me estoy dando cuenta que me voy a quedar sin tiempo para hacer el repaso y quiero ser ordenado. Entonces vamos a hacer el repaso ahora. Vamos a hacer el repaso de la clase de hoy, vimos 3 puntos. El primer punto lo titulamos del trauma a la sexualidad. Y volvimos a ver que Freud pasa desde un concepto de que la neurosis estaba causada por vivencias sexuales infantiles, traumáticas y accidentales, en donde el sujeto era víctima de un proceso sexual prematuro por parte de alguien, a pasar a hablar de una energética corporal y un concepto de sexualidad más amplia. En una energética pulsional, diferente, diferente este concepto de sexualidad al concepto de genitalidad. Entonces Freud va a cambiar su concepto, Freud va a complejizar la cosa. Ya el psicoanálisis entonces no es una guía de detectives privados acerca de ver qué te pasó en la infancia y quién te tocó o quién te abusó o quién te produjo determinada cosa, aunque obviamente si esas vivencias accidentales acompañan un proceso infantil, eso hace aún más complejas las cosas, desde luego. Freud descubre que siempre la sexualidad es traumática porque la energética pulsional necesita ser procesada por la constitución subjetiva, que fue el segundo punto que vimos hoy, y los destinos de la pulsión. Los destinos de la pulsión, dentro de eso vimos
que se trata de sustituir donde estaba el ello, advenir el yo. Este yo del que estamos hablando, ambos desde la segunda tópica, es un yo que tienen que pensarlo mucho más cercano al yo deseante, al yo, al self, al verdadero self, distinto del ego defensivo, del ego que reprime o de la voluntad resistencial que se opone a la investigación de los propios síntomas, como en el proceso psicoanalítico. Por otro lado, también vimos las diferencias en este punto entre la satisfacción instantánea y la satisfacción de largo plazo. Dijimos que en nuestra sociedad estamos condicionados, determinados, atados para gozar todo el tiempo instantáneamente y tener picos de excitación y caídas, picos y caídas, picos y caídas, viviendo una especie de electrocardiograma que no nos permite conseguir cosas a largo plazo. Eso nos mantiene atados a la matrix del consumo y eso nos imposibilita de leer libros, de ejercitarnos mejor. Bueno, hoy en día hay todo un ideal de la ejercitación, en fin. Hay un autor coreano muy interesante con respecto que piensa que los gimnasios son las iglesias modernas, en algún momento se los puedo referir, pero la satisfacción a largo plazo estaría velada porque la satisfacción instantánea toma o chupa toda la energética que una persona tiene. Y por el otro lado, en este punto vimos las diferencias entre la sublimación, que coincidiría con la satisfacción a largo plazo, y la represión, que es lo que pasa a nivel de la neurosis. Si tengo sublimación, entonces tengo creación y puedo crear cosas que le vengan bien al otro y a mí. Tengo capacidad de amar y trabajar. En cambio, si tengo represión, lo que tengo es retorno de lo reprimido y por lo tanto tengo síntoma, un síntoma neurótico. Por último, hablamos de los diques culturales y el nombre del padre. El nombre del padre desde ahora va a figurar en el pizarrón como NP. Cada vez que lean esto pueden entender qué es nombre del padre. Y dijimos que lo que establece el orden o los diques es la consecuencia del goce. La consecuencia del goce pulsional en tanto que te impide llegar a ciertos lados. Para admirar la vista desde arriba de un cerro hay que subirlo. Y para subirlo hay que suspender momentáneamente la satisfacción instantánea. Si ustedes están siguiendo estas clases, si ustedes están viendo estos videos y pensando y leyendo la bibliografía sugerida y atravesando una carrera como la carrera de grafología que tiene un montón de materias o la carrera de psicología o simplemente se están formando en un montón de cosas de forma autodidacta, que para eso hoy nuestra posmodernidad por suerte da cosas muy lindas, una es esta, entonces nosotros estamos pudiendo en ese sentido dejar la satisfacción instantánea de lado un rato para ubicar nuestra energía en cosas de satisfacción a largo plazo y llegar a un nivel de placer que se sostenga mucho más tiempo en el tiempo. La próxima clase vamos a hablar ya de la diferencia neurosis, psicosis, perversión a partir de lo que pasa con la inscripción de los diques culturales del nombre del padre y vamos a ver cómo eso se ata a nivel corporal de forma distinta en cada una de las estructuras. Posteriormente vamos a arrancar 4 clases de psicosis dedicadas a distintos temas de la psicosis. Luego vamos a tener una clase sobre psicopatología infanto-juvenil. Y en la última parte de la materia vamos a ver histeria, neurosis obsesiva y psicosomáticas. Espero que estén muy bien, espero que la cosa esté funcionando para ustedes, que vayan avanzando. Las preguntas que tengan, por favor, escríbanmelas en los comentarios, así todos la pueden leer. Por ahí tardo un ratito en responder, pero respondo. Les mando un cálido saludo.